Romanos 5, versículo 3. Dice la palabra: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amado Padre, ponemos, Señor, en tus manos la vida de cada uno de nosotros. Al leer tu palabra, Señor, que nuestro corazón sea un terreno fértil para que tu palabra, Señor, pueda traer frutos de vida eterna. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice también a aquellos que en la distancia escuchan tu palabra, Señor, que ahí donde están, en sus lugares de trabajo, a lo mejor en sus hogares o en cualquier lugar, Señor, que tu palabra también les bendiga. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Quiero, hermanos, este día hablarles bajo el tema pruebas y victoria. Las pruebas, según lo que hemos leído aquí en la palabra de Dios, serán parte de nuestro caminar con Cristo. Son de las partes de la vida cristiana que no quisiéramos que estuvieran, que fueran parte del caminar con el Señor. Algunos creen, y por eso a veces se desaniman mucho, como nos enseña Jesús en la parábola de la semilla. La semilla, la tierra, hay tierras difíciles donde la semilla cae muy superficialmente. Luego dice, vienen las pruebas, y esas pruebas hacen que las personas que han recibido esa palabra, pero que no se profundizó en sus corazones, los hacen desistir y abandonan los caminos del Señor, porque la palabra, con los afanes o con las pruebas, vuelven infructuosa en su corazón los efectos de la palabra. Pero gracias a Dios que también dice Jesús, enseñándonos acá, en esta parábola, que hay corazones que tienen una tierra fértil, corazones dispuestos para que la palabra que cae allí, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, que esa palabra fructifique y pueda llevar mucho fruto. No solamente hablando de la bendición personal, sino también hablando de cómo nosotros podemos, en las manos de Dios, ser fructíferos para llevar la palabra y la salvación a otras personas que lo necesitan. Entonces Jesús nos enseñó, hermanos, en sus primeros, diríamos, sus primeras enseñanzas sobre el Evangelio, de que las pruebas van a estar presentes en la vida cristiana. Entonces, que no debemos de sorprendernos. Dice también el apóstol Pedro, no debemos de sorprendernos cuando seamos o nos encontremos, dice, en diferentes pruebas. Ninguno de los que estamos acá, si somos ya hijos de Dios, debemos de sorprendernos, hermanos, por el fuego de la prueba que en algún momento determinado en nuestra vida, hermanos, va a suceder. Yo recuerdo allá en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan de la Tsunamita? La Tsunamita, una mujer que tenía su familia, tenía la bendición de
de recursos, porque a través de los recursos que esta mujer tenía, construyó un lugar para que el profeta pudiese vivir cuando pasaba por ahí y estuviera allí. Tenía un esposo, Dios le concedió la bendición de un hijo, tenían las cosas materialmente necesarias y todo parecía, hermanos, que iba bien, que no había ninguna dificultad, que no había ningún problema. Pero un día el niño enfermó y murió. A veces en la vida cristiana quisiéramos que fuera así la vida, ¿verdad? Como la primera parte, diríamos, la primera etapa de la vida de esta mujer. Tener un esposo, un hogar, tener una familia, tener hijos, tener lo que materialmente necesitamos, sin estarnos comiendo las uñas o afligidos o preocupados. Todo parece rosa, todo parece bien. Pero vea, en esta historia viene el momento de prueba, el momento sorpresivo cuando el niño enferma y muere. Pero vea qué lindo, hermanos, porque a pesar de ello, a pesar de la muerte de este niño, el Señor le dio a esta mujer una oportunidad de probar lo que ella había recibido. O sea, probar la fe, probar el poder que tiene la fe. Yo estoy seguro, hermanos, que si esta mujer no hubiese tenido esa prueba de la muerte de su hijo, no se hubiera dado cuenta que ella tenía un regalo de parte de Dios, una virtud poderosa, que es la virtud de la fe. Entonces ella dijo, no me voy a dar por vencido. No voy a enterrar a mi hijo, sino que voy a ir donde el profeta. En otras palabras, voy a acudir a Dios para que Dios resuelva esta situación en la que yo me encuentro hoy. Y efectivamente eso hizo. Se fue a buscar al profeta, hermanos, y a través de la fe, de la perseverancia de esta mujer, hermanos, ella vio el milagro de la resurrección de su hijo. Pero sabe que esto no hubiera sido posible, no hubiera ella descubierto que tenía una herramienta poderosa, un instrumento poderoso, hermanos, de parte de Dios, que se llama fe, si ella no hubiera pasado por un momento de tribulación. Así que a veces Dios, hermanos, permite, no que vengan de Él, pero a veces permite que pasemos por ciertas dificultades para que nos demos cuenta, hermanos, qué es lo que hemos recibido de parte de Dios. Si usted no tuviera pruebas, hermanos, usted no se diera cuenta de la riqueza espiritual que usted y yo hemos recibido de parte del Señor. Entonces, primero quiero que nos contestemos la pregunta, ¿qué son las pruebas? Porque aquí dice la palabra que la paciencia produce prueba y la prueba esperanza, y aparece esa pequeña palabra llamada pruebas. La prueba tiene que ver, hermanos, con los momentos de crisis, los momentos difíciles, ya sea por el área de la salud, por el área de la economía, por el área de las circunstancias que rodean nuestra vida, situaciones que no están bajo nuestro control, que vienen y de alguna manera golpean, hermano, nuestro estado actual, o sea, un estado de tranquilidad, ¿verdad? Usted está tranquilo, pero de repente viene una situación X de cualquier punto o cualquier franco que sea a su vida. Entonces, eso que mueve el piso, eso que nos hace despertar, hermanos, de ese letargo muchas veces de las cosas rutinarias de la vida, de lo que creemos que ya está seguro, de lo que creemos que no va a cambiar,
de lo que creemos que va bien y que no va a haber ninguna alteración de lo que estoy viviendo, de lo que tengo. Hermanos, es como una fuerza que nos toca y que nos saca de una zona de confort, de una zona, hermanos, que nosotros hemos creado de seguridad. Y las pruebas llegan, aunque no las busquemos. Me contaba un hermano, por ejemplo, la situación que se ha dado en Nicaragua, que se perfilaba, hermanos, que en Nicaragua, en la parte económica, estaba siendo muy próspero. Se estaban dando los negocios con facilidad. Parecía que todo, hermanos, iba bien. Y muchos de Centroamérica se estaban precisamente yendo a trabajar porque estaban encontrando caminos de hacer prosperar su trabajo, prosperar sus negocios. Y nosotros conocemos a algunos hermanos que invirtieron mucho capital para poder comenzar sus negocios allí en este país. Pero de repente, hermanos, vino una situación crítica. Y ustedes por las noticias, me imagino, o si usted tiene familiares o personas que conoce, se dará cuenta que muchas de las familias están en una inseguridad, con temor, y algunas personas incluso han renunciado, han salido tratando de proteger su vida y abandonar todo aquello que invirtieron, hermanos, porque la prueba vino a sacudir aquella seguridad relativa que las personas tenían. Entonces, hermanos, así llega la prueba. David lo dijo en el Salmo 23, cuando él dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vea cómo ese versículo 4 contrasta con los versículos 1, 2 y 3 al principio. Porque los versículos 1, 2 y 3 de este salmo, ¿qué nos dicen? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, estamos hablando, hermano, cuando uno lee esos versículos de los salmos, dice, es como estar por allá bajo la sombra de un gran amate, ¿verdad? Y que uno se acuesta ahí en el zacate tan verde, ese colchón natural tan rico, y que por ahí pasa un arroyo de agua cristalina. Entonces tenemos la sombra, tenemos la frescura, tenemos el fruto, tenemos el agua. Parecería que nada, hermano, nos va a faltar. Pero luego llega el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué, hermanos? Porque llegan esos momentos de prueba, esos momentos que sacuden la fe, esos momentos que nos hacen despertar a una realidad de que nosotros no estamos aquí, hermanos, por una religión. No estamos aquí por una costumbre de domingo o de cualquier otro día de la semana. Estamos aquí porque un Dios vivo tocó nuestro corazón. Estamos aquí porque un Dios vivo nos habló. Un Dios vivo, hermanos, tocó nuestra alma, nuestro espíritu, y nos mostró su gracia salvadora, su misericordia, su favor. Y a veces las pruebas son las que nos despiertan a esa realidad. Que yo no me llamó el Señor a pertenecer a una religión, sino que me llamó a tener una relación personal con Él. Amén. Entonces las pruebas son esos momentos críticos, esos momentos difíciles que llegan a la vida, que sacuden nuestra comodidad, que nos hacen despertar a una realidad de batalla, y que nos llaman, nos invitan a buscar a Dios, a humillarnos delante de su presencia,
para poder salir adelante. En segundo lugar, otra pregunta: ¿por qué vienen las pruebas? Por lo menos vamos a hablar de 4 cosas. Primero, por nuestra naturaleza humana. Fíjense lo que dice la Biblia. Vamos a leer aquí algunos versículos. Uno de ellos está en el Salmo 103, versículo 13. Dice la palabra de Dios: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos polvo? El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. O sea, sufrimos, hermano, los momentos difíciles, críticos, precisamente porque estamos en esta naturaleza, la naturaleza humana, la naturaleza, hermanos, de nuestra carne. Y esa es la palabra, que somos como el polvo. Entonces, claro, si estamos nosotros, hermanos, vestidos todavía con esta naturaleza humana, no vamos a hacer la diferencia con los demás seres humanos. Aunque claro, en lo espiritual hay una enorme diferencia, porque ya nosotros somos de Cristo. Pero vamos a padecer, hermanos, lo que los seres humanos padecen. Vamos a sufrir hambre, vamos a sufrir sed, vamos a sufrir enfermedades, vamos a sufrir calumnias, vamos a sufrir temores, vamos a sufrir menosprecio, vamos a sufrir todo lo que el género humano, hermano, por su misma naturaleza humana, valga la redundancia, sufre. Entonces, las pruebas vienen porque somos humanos. Las dificultades, las situaciones que agolpan su vida cada día, hermanos, son parte de lo que nosotros todavía tenemos que padecer en esta tierra mientras llegamos a nuestra patria celestial. Ahora, cuando ya estemos con el Señor en la patria celestial, entonces ya no va a haber pruebas, porque nuestra naturaleza humana va a ser transformada en una naturaleza gloriosa espiritual. Por eso dice también en la carta a Santiago, o de Santiago, en el capítulo 4 y versículo 13, dice: vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a la ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Yo he escuchado a algunos hermanos que dicen, mire, ¿por qué ellos, siendo un hijo de Dios, por qué me pasa esto? Que se muere mi papá, que se muere mi mamá, que se muere mi hermano, que se muere mi cónyuge, que se muere mi hijo. Hermana, hermano, somos parte de la naturaleza humana. El hecho de que Cristo ahora, hermanos, ha hecho una diferencia en nuestra vida espiritual no significa que vamos a estar al margen de todas las situaciones que los seres humanos, hermanos, tenemos que padecer. Por ejemplo, cuando llega a nivel, digamos, de país, cuando llega una sequía, cuando llega algún problema que afecta, hermanos, nuestro país, nuestra ciudad entera, los cristianos también sufrimos. ¿Por qué? Porque somos parte, hermanos, de esa ciudad, somos parte de esa nación. Nosotros aquí en nuestro país, primero la guerra, y hoy, hermanos, problemas de violencia, problemas de pobreza y de todo lo que el país a lo largo de estos años ha sufrido. Y ahí dentro de ese grupo estamos los cristianos. Claro, nosotros tenemos un gran aliado que se llama Cristo Jesús. Y Él nos ayuda en nuestra debilidad y nos bendice. Pero hermanos, por favor, las pruebas llegarán porque somos humanos.
seamos cristianos o no cristianos, dice que somos como neblina, somos como la flor del campo que cuando pasa el viento o sopla el viento, se caen. Segundo, por la naturaleza del mundo en el que vivimos. Hermanos, si hablamos de digamos, del espíritu, o hablamos de la misma naturaleza que envuelve, hermanos, nuestro Edén, que es nuestro hogar, nuestro lugar de habitación. Hermanos, el Edén perfecto terminó cuando Adán y Eva pecaron allá en los primeros días de la creación de Dios. Hasta entonces el Edén era perfecto. La tierra era perfecta. Sin embargo, a partir del pecado, la misma tierra o la naturaleza del mundo en el que vivimos cambió. A raíz del pecado, como consecuencia del pecado, Dios le dijo a Adán y a Eva que con sudor de sus frentes iban a labrar la tierra, y que aún así, con el sudor de su frente, lo que iba a cosechar eran espinos. Hablando de la maldición que cayó sobre la tierra a causa del pecado del hombre, en la desobediencia, en el pecado original. Y hermanos, el pecado de Adán no solamente afectó, digamos, el cosmos, afectó todas las leyes perfectas que estaban funcionando en la creación perfecta de Dios, sino que afectó también el universo. Todo lo que es la creación de Dios fue afectada a causa del pecado. Dice la palabra en el capítulo 8 de Romanos, si volvemos ahí a la carta a los Romanos, pero ahora en el capítulo 8, mire lo que dice aquí la palabra del Señor, 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí está hablando de dos tiempos, dos momentos. El momento presente, que es el momento, hermanos, cuando la raza humana, incluyendo también los cristianos, estamos padeciendo del efecto nocivo de deterioro, hermanos, continuo de lo que es el cosmos, de lo que es la tierra en la que habitamos a causa del pecado. Pero también está hablando de otro momento que está en el momento del futuro, que dice que en esa gloria venidera que se ha de manifestar, las cosas van a ser diferentes. Pero todavía no hemos llegado ahí, hermano. Ve el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación. ¿Qué es lo que espera la creación? Dice, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, dice Pablo, gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, la creación misma, hermanos, está gimiendo. La tierra que es conmovida, hermanos, por los terremotos y que se han vuelto tan repetitivos y tan cercanos en el tiempo, hermanos, es una manera de la creación gimiendo una intervención divina. Los huracanes que se han vuelto más violentos en los últimos años, y se espera que serán más violentos, hermanos, en la medida que el tiempo va avanzando. Los asteroides en el cielo, que de eso no sabemos nosotros, pero hay miles de rocas que rodean, hermanos, la tierra, y que algunos científicos dicen que en algún momento esas rocas van a chocar contra la tierra, y sería una cosa terrible el choque de estas rocas que andan volando a miles de kilómetros por hora, hermanos, alrededor de la tierra.
Tantas cosas que están pasando. La tierra ya no quiere dar fruto. Ya hay partes en el mundo, y les he comentado en algún momento determinado, que año con año la tierra, hermanos, del desierto va avanzando sobre la tierra, kilómetros, miles de kilómetros anualmente. La tierra se está volviendo un desierto. La lluvia, se ha trastornado los tiempos de lluvia. Antes teníamos más marcados el tiempo del verano y el tiempo del invierno. En algunos países del mundo, las 4 estaciones bien definidas. Hoy, hermano, las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la tierra fue sujetada a vanidad. A causa del pecado del hombre, hermanos, la tierra ha sufrido un impacto de destrucción que poco a poco se va avanzando en ello. Y ahí estamos los cristianos. Entonces las pruebas vienen, hermanos, porque estamos envueltos inmersos en este universo, en este planeta que está siendo afectado, hermanos, a causa del deterioro, producto de la maldición del pecado de la humanidad o del hombre sobre la tierra. Por otra razón, en tercer lugar, ¿por qué vienen las pruebas? Por los ataques de Satanás. Hermanos, Dios no es el que prueba, dice la Biblia. No es el que tienta. No es el que empuja al mal o al daño. Pero muchas veces Dios lo permite. Lo permite con un propósito, que lo vamos a ver más adelante. Pero, hermanos, las pruebas vienen porque usted y yo estamos bajo asedio, bajo ataque del enemigo. Y quiero decirle que no solamente los que somos cristianos, sino también todo el mundo, hermano, todo el género humano, por el hecho mismo de que el hombre fue creado a imagen de Dios, cualquier persona en cualquier parte del mundo se convierte en un blanco de Satanás porque llevamos la imagen de Dios. Y más aún cuando los que nos hemos entregado a Cristo y que nos hemos salido, hermanos, del gobierno de las tinieblas, Satanás ataca, Satanás viene, hermanos, para causar dolor, causar angustia, causar tantas cosas negativas en la vida del ser humano. Vea lo que dice la palabra, 2 de Corintios, capítulo, vamos a leer el 12, versículo 7, dice: y para que la grandeza, hablando Pablo acá, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero ¿de quién? De Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Parece que Dios sabía que Pablo podía envanecerse por la grandeza de las revelaciones que Dios le había dado. Porque en este mismo pasaje dice, hermanos, que Pablo fue llevado, él no lo entiende si fue una visión o que sí realmente Dios lo trasladó al cielo. Él mismo lo dice, no sé, no lo puedo entender, pero sí está asegurando que fue llevado, hermanos, a la presencia de Dios, donde vio cosas, oyó, subieron a su corazón cosas que nunca jamás en la tierra se hubiera imaginado que existieran. Entonces, como Dios sabía esa debilidad de Pablo, entonces permitió que un aguijón, es decir, una prueba constante, lo mantuviera, hermanos, humillado, lo mantuviera dependiente del Señor y no de su fuerza, de su intelectualidad, de su capacidad de oratoria, hermanos, y la tremenda capacidad que este hombre tenía como un líder. Lo que vemos de Pablo, hermanos, no fue por las capacidades de él, sino que fue por la obra del Espíritu Santo en él. Pero ¿qué es lo que hizo, hermanos, que este hombre se mantuviera continuamente humillado, continuamente sometido, hermanos, al gobierno del Espíritu Santo? Dice acá, no lo digo yo,
un mensajero de Satanás, que todavía los teólogos no han podido descifrar qué es. Y la verdad que no nos interesa tanto saber qué es, sino lo cierto es que había un aguijón, hermano. Satanás muchas veces, hermanos, va a atacar nuestras vidas con el propósito de hacernos desistir de Dios, con el propósito de sacar de nuestro corazón la fe que hemos puesto en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estamos bajo asedio del enemigo. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 18, dice el apóstol Pablo también: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Dice Pablo: yo quise, me propuse visitarles, estar con ustedes, pero dice, Satanás se opuso, estorbó el propósito de Pablo de visitar, de ir a hacer la obra de Dios a Tesalónica. Hermanos, ¿cómo es posible? Sí, Satanás puede estorbar lo que nosotros nos propongamos hacer, y esos estorbos probablemente hayan sido persecuciones, hayan sido, hermanos, momentos críticos para Pablo, como los que menciona en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios. Usted puede leer ahí toda esa gran lista, hermanos, de situaciones que vivió Pablo, porque el diablo también estorba nuestra vida. Hermano, el diablo trae situaciones, provoca situaciones que puedan traer dolor, que puedan afectar nuestra vida, hermanos, espiritual y también física. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis en cuanto al momento que Dios libere a su pueblo de la influencia diabólica? Capítulo 12 del libro de Apocalipsis, versículo número 10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué dice? Porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador. Vayamos despacio ahí, hermano. Dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba. O sea que es como un fiscal, ¿ven?, que está ahí tratando de sacar todos los, como decimos, hermanos, todas las manchas, y acusándonos. Mira, ¿para qué vas a la iglesia? Si no te acordás que eras un aquí, allá, no te acordás lo que decía, no te acordás lo que pensaba, no te acordás de lo que has hecho, de todos tus pecados, de todo tu pasado. Y ahí, hermanos, está el diablo acusando de nuestra conciencia, tomando pecados que ya Dios perdonó, pero que todavía nosotros no los hemos perdonado a nosotros mismos. Dios ya nos perdonó, pero algunos no se pueden perdonar a sí mismos, de tal manera que el acusador viene para utilizar, hermanos, pecados que ya Dios lanzó a lo más profundo del mar, pero que todavía el diablo los usa para afectarles profundamente en su corazón. Y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El acusador, dice en el versículo 9 que me salté, dice el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, que fue arrojado a la tierra. O sea, el engaño y la acusación son dos poderosas armas que el diablo tiene, hermano, para estorbar la vida de los hijos de Dios. Entonces, claro, las pruebas vienen muchas veces porque el diablo, hermano, fabrica planes para tratar de detenerlo a usted y a mí. Satanás va a fabricar, es decir, argumentos
planes, hermano, para tentarlo. Las tentaciones son esfuerzos de Satanás para que caigamos en pecados. Están las tentaciones sexuales, de tipo sexual. Están las tentaciones de la lengua. O sea, decir cosas que no son correctas, que no agradan a Dios, que no están fundamentadas en la verdad. Y ahí está Satanás cada día merodeándonos y diciendo: quiero ver cuál es la debilidad por la cual yo puedo penetrar aquí y causar estorbo y atacar con situaciones de prueba, de dificultad. No debemos de olvidar, hermanos, que el diablo es inteligente, que la única inteligencia superior a la de Satanás es la inteligencia de Dios, el conocimiento de Dios. Pero si hablamos de sabiduría e inteligencia diabólica, Satanás se lleva 10. Y por eso es que muchas veces los seres humanos y aún los que estamos en los caminos del Señor caemos en las trampas del diablo, porque dice la Biblia que es sutil para poder fabricar, hermanos, para poder entretejer como las arañas, ¿verdad? Esos tejidos tan fuertes, tan resistentes, para hacer caer a más de alguno y devorarlo. Entonces, tenemos pruebas por los ataques del diablo. Usted recuerda el caso de Job. Dice la Biblia que Job era un hombre íntegro. Sin embargo, Satanás vino y lo atacó. ¿Y con qué atacó el diablo a Job? Lo atacó en las finanzas, lo hizo quebrar, se quedó prácticamente en bancarrota, económicamente hablando. Lo atacó en el tesoro de su corazón, que eran sus hijos. Todos sus hijos murieron en un solo día. Lo atacó en la salud, era un hombre saludable. Sin embargo, terminó, hermano, rasgando su piel con los pedazos de teja o de piedra, ante la desesperación de esa sarna maligna que desde la coronilla de la cabeza hasta los pies, hermanos, vino sobre él. Y lo atacó en su matrimonio también. Creo que ese fue un golpe bajo del diablo, porque la ayuda idónea, ¿verdad? Los cónyuges estamos para ayudar a su esposa, su esposo, en los momentos críticos. Por eso Dios puso la ayuda idónea para el hombre y la ayuda idónea para la mujer, su esposo. Pero en este caso minó también, hermano, minó el matrimonio. Y esta mujer le dijo a Job: ¿por qué no te mueres? Como ya no tenía nada el pobre, ya no tenía dinero, ya no tenía salud, ya no tenía hijos, ya no tenía nada. Le dice: maldice a tu Dios y muérete mejor. A lo mejor estaba pensando en casarse de nuevo con otra persona. Pero, hermanos, los ataques también vienen, las pruebas vienen porque tenemos ataques de Satanás. Y una cuarta razón por qué vienen las pruebas, hermanos, porque Dios sabe cuál es el nivel de nuestra fe. Y Dios sabe que con ese nivel de fe que usted y yo tenemos, hermanos, no nos vamos a poder enfrentar a los retos, a las pruebas, a las dificultades que demanda la vida cristiana. La fidelidad a Cristo, man. Creo, hermanos, que para la iglesia viene un tiempo de persecución. Yo le he dicho acá y lo recuerdo. Viene para la iglesia un tiempo de persecución que no será, hermanos, una persecución de tipo religioso, al menos por este momento. Yo creo, hermanos, que la persecución para la iglesia vendrá a causa de mantenerse firme en los principios del evangelio, contra la ola de inmoralidad que está viniendo, hermanos, sobre el mundo entero. Las leyes del aborto, las leyes de la homosexualidad, las leyes, hermanos, de todo esto que el mundo quiere que todo el mundo acepte su estilo de vida y que nadie les diga nada, que nadie lo señale, porque
Hoy en día, hermanos, se está viendo todo esto y por ahí va a venir la persecución para la iglesia. Cuando usted tenga una postura, no, la Biblia dice, no matarás, la Biblia dice, varón y hembra los creó Dios. Entonces lo van a sacar del trabajo, lo van a tildar de persona cuadrada, lo van a marginar. Y como las leyes de la República están siendo, hermanos, empujadas a proteger este tipo de estilo de vida o la inmoralidad que el mundo quiere vivir, hermanos, entonces la iglesia va a quedar allí como un lugar de gente que ya no encaja en la cultura del siglo XXI. Y algunos, en Estados Unidos, por ejemplo, hermano, han habido muchos juicios contra personas que han mantenido sus principios de fe y no han dado lugar, hermanos, a hacer o a participar de cosas de inmoralidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Los han llevado a las cortes, los han llevado a las prisiones. Los pastores, hermanos, en algún momento determinado que se les pida casar personas del mismo sexo. Y si es una ley de la República y no hacerlo, entonces va a representar un castigo, va a representar una represalia. Hermanos, la fe que necesitamos ahora tener para enfrentar lo que viene, para enfrentar el tsunami, hermanos, que viene para la iglesia en el tiempo futuro, ese nivel de fe tiene que subir. Y como Dios sabe, hermanos, que nuestro nivel de fe es muy bajo y que no podríamos soportar lo que viene, entonces Dios quiere subir ese nivel de fe. Ahora, lo natural sería que el nivel de fe subiera porque nosotros somos bien buscadores de la palabra, buscadores de la presencia de Dios, buscadores del Espíritu Santo. Hermanos, hombres de oración, mujeres de fe, de búsqueda del Señor. Pero como eso, hermanos, parece que no sucede en la mayoría de nosotros, entonces Dios, el único recurso que Dios tiene, o uno de los que Dios tiene, es a través de las pruebas. Para que no diga, lo dijo el hermano Galán, se lo voy a leer en la Biblia. Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en tiempos postreros. Mire qué importante esto. Dice que la fe es la que nos va a preservar hasta el día de nuestra redención. Es decir, ya sea que muramos o que Cristo venga. Es la fe la que nos va a ayudar a alcanzar la salvación. ¿Qué significa eso, alcanzar la salvación? Significa morir en fidelidad a Cristo o ser fieles a Cristo, hermanos, hasta su venida. Ahora, se necesita fe entonces para no claudicar, se necesita fe para perseverar, se necesita fe para ir a la iglesia, se necesita fe para orar, se necesita fe para decirle no al mundo, se necesita fe, hermanos, para mantenerse firmes en el camino del Señor, aún en las pruebas, cuando hay comida, cuando no hay comida, cuando hay viento, cuando no hay viento, cuando hay lluvia, cuando no hay lluvia. Hermano, en todo tiempo se necesita fe para mantenernos firmes hasta el último aliento de nuestra vida antes de que Cristo venga. Entonces, como es de fe y las pruebas que vienen son difíciles, las tentaciones de Satanás son tan fuertes, hermano, que dice la palabra, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas. Ahora vea la razón, el resultado.
para que sometida a prueba vuestra fe. Ahora, relacionemos esta palabra del versículo 7, sometida a prueba, con la última línea del versículo anterior que dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, quiere decir que las diversas pruebas, hermanos, las aflicciones van a producir una mejor calidad de fe. Una fe más firme. Yo sé que este mensaje, hermanos, algunos no lo quieren aceptar. No dicen, no, yo, así como hay hermanos hoy en día, no cometa usted ese error que dice, por ahí unos pensamientos, dice, usted no acepte que está enfermo. Pero si estoy enfermo, me duele aquí. No, pero usted diga que usted no está enfermo, no acepte la enfermedad. Hermano, eso no es bíblico. Esa es una doctrina errónea, una doctrina peligrosa, hermano. Usted lo que tiene que hacer, alguna situación usted está viviendo, claro, nosotros tenemos a Cristo, nuestro ayudador, nuestro sanador, pero no podemos negar la realidad, porque negar la realidad es, hermanos, una doctrina que por ahí anda en boga en el mundo engañando a la gente. Usted no acepte que esté enfermo, dice. Usted no acepte que tiene un problema. No, si el problema está, hay que aceptarlo, con la única diferencia que tenemos a Cristo a quien acudir para buscar ayuda, para buscar una respuesta, hermanos, en Dios. Eso es lo que debemos nosotros que hacer. Pero dice aquí la palabra que las pruebas van a producir, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Vea cómo quiere hallar su fe y la mía el Señor cuando venga. Sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor venga, Él quiere, hermanos, que su fe esté en la máxima expresión. Una fe poderosa, hermanos, como aquella fe de los primitivos cristianos, que no le tuvieron miedo a los tigres, a los leones que venían contra ellos para hacer pedazos sus vidas, para partir, hermanos, amados, su piel y morir bajo la garra de las fieras en el anfiteatro romano. Ellos morían cantando himnos al Señor, cantando victoria, hermano, a pesar de la prueba, a pesar del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el nivel de fe que ellos tenían es un nivel que les dio la capacidad para no renunciar a Cristo, a pesar, hermano, de la tremenda situación de dolor que enfrentaron. Si no tenemos ese nivel de fe, hermanos, en las primeras de cambio, vamos a meter la Biblia por ahí en algún cajón de los recuerdos. Ya usted no va a venir a la iglesia, se va a quedar en su casa o se va a ir a otras cosas el día domingo, porque ya su fe no le va a dar la capacidad de poder enfrentar las amenazas del diablo. Por eso la Biblia, hermanos, dice, mire, hemos hablado de 4 cosas y la siguiente parte de este mensaje la vamos a dejar para el próximo domingo. ¿Por qué vienen las pruebas? Por nuestra naturaleza humana. Segundo, por la naturaleza del mundo en el que vivimos, un mundo caído. Tercero, por los ataques de Satanás contra los hijos de Dios. Y tercero o cuarto, porque Dios quiere, hermanos, que nuestro nivel de fe pueda crecer para mantenernos firmes, siguiendo al Señor hasta la muerte. Dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea que solamente para los fieles hay corona de vida. Para los infieles no, pero para los fieles hay corona de vida. Pero para llegar, hermano, a ese nivel
de fidelidad hasta el final, vamos a necesitar fe en Dios, una fe fortalecida. Y por eso muchas veces Dios permite que nosotros seamos probados en nuestra vida. Porque esa prueba lo que va a hacer es pulir, purificar, fortalecer, hermano, nuestro carácter cristiano para mantenernos firmes hasta el final. Oremos al Señor y voy a pedir a mis hermanos que nos ayudan para participar de la cena del Señor, que pasen.